Me parece siempre muy interesante, tanto en la vida como en los guiones, como en el arte en general, estar at the edge, o sea, estar al borde de algo. Es por un lado hay una sensación de peligro, pero a la vez es muy excitante. Es como lo que se decía, lo que decía, le decían en la Nouvelle Vague de hay que vivir peligrosamente. El momento de estar at the edge creo que es desde luego el que más me interesa en esta película. Si superan ese precipicio, yo creo que ya caen en la locura. Entonces ya es otro género, no es una comedia, es un drama y es otra historia. La alta comedia es un término que ahora no se usa, está superado, quiero decir, es un poco de modé. Pero cuando decía alta comedia me refiero a la comedia disparatada americana de los años 30 y 40, que realmente era lo que yo pretendía hacer una vez ya que tenía el guión. Incluso también alguna comedia doméstica de Doris Day con Rock Hudson. O sea, que yo quería hacer una película americana en ese momento. Hubo reglas que respeté y muchas otras en las que no pensé. Eso también ocurre en todo mi cine. Me enfrento de un modo totalmente personal y no siento la presión de que hay unas reglas que existen, que son previas a mí. Trato de tomármelo como si se hiciera por primera vez. Por ejemplo, en cuanto a la comedia disparatada, respeté el tempo, básicamente. El tempo es esencial, el modo en que hablan los actores. Realmente no hay tiempo mental de entender al otro personaje, pero ese es el tempo de la comedia. La velocidad, cómo los actores actúan de un modo que parecen irracionales. Me cago en la puta madre de esta señora. Después también el artificio también era algo que conllevaba el género. Pero, por ejemplo, en la planificación yo me dejaba llevar por lo estrictamente narrativo. Y hay un tipo de planos que diríamos que no pertenecen al género o que estarían prohibidos. Por ejemplo, los labios de él y un trozo de micrófono, muy corto. O poner la cámara dentro del contestador automático. O, por ejemplo, primeros planos de los tacones de Carmen caminando con mucha ansiedad, esperando una y otra vez a alguien que no llega. Ese tipo de planificación no pertenece a la comedia. Son más bien de thrillers o drama. Pero el cine se inventó hace ya mucho tiempo. Creo que se pueden abordar con una mirada contemporánea, no respetando todo.